Bueno, pues buenos días a todos y todas. Me presento, yo soy Mercedes, soy la delegada de Juventud e Infancia y Bienestar Social de La Rinconada y vengo con vosotros pues a daros la bienvenida a este encuentro, a esta parada del programa Estación de las Letras, un programa que es Premio Nacional al Fomento de la Lectura. Ha sido reconocido por acercar pues lo que son la lectura, las letras, ¿no? Ese fomento a los centros educativos, a los jóvenes como vosotros. Y hoy estoy aquí pues para presentaros a un autor muy especial. Hoy tenemos con nosotros a David Galán, más conocido como Redri. Yo sé que los que estáis aquí, algunos ya habéis leído algunos de sus libros, ¿verdad? Y bueno, él es escritor, es poeta y lo más importante es que ha sabido conectar pues el mundo de las letras, el mundo de las palabras, el mundo de la poesía, volver a acercar la poesía, algo que siempre está ahí, pero volverla a acercar al mundo contemporáneo, a los jóvenes, y lo hace de una manera muy especial también porque es muy conocido en las redes sociales como Redri, y ese enganche es importante para los jóvenes, llevar esas letras, esa literatura también a las redes, que es donde más estáis vosotros. Es una suerte que lo tengamos hoy aquí con nosotros, que sea capaz de abrirse no solo a través de la lectura, sino aquí públicamente con vosotros para hablar de sus libros, para tener la oportunidad de que vosotros le hagáis todas las preguntas, que espero que salgan muchas, acerca pues de su carrera como escritor, de su persona también, y cómo es capaz pues de todo lo que pasa por esa mente, pues llevarlo al final al papel. Yo creo que él es puro sentimiento, creo que lo demuestra en los libros en los que escribe. Es capaz de llevar esa sensibilidad a las letras, emocionarnos con ellas, hacer que seamos capaces de entendernos a nosotros mismos y entender a los demás, porque al final lo que escribe pues no es egoísta y se lo queda para sí, sino que lo comparte con todo. Habla de muchos sentimientos y al final lo que hace que cuando cojamos un libro nosotros digamos, pues esto me está pasando a mí. Y esto que me está pasando a mí creo que es importante que yo también lo escriba y lo lleve también a mi vida personal, a mi recorrido. Así surgen muchos de sus libros. Y bueno, quiero agradecer que esté aquí con nosotros, que de Valladolid pues haya cogido el tren hasta esta estación, hasta esta parada de la Rinconada y bueno, que nos hable pues de todas las obras que trae, que son muchas ya, son 8 años, ¿no, David? 8, casi 9 ya escribiendo, bueno, publicando, escribiendo, me decía que lleva pues toda la vida prácticamente escribiendo y bueno, vamos a agradecerte nuevamente que estás aquí, vamos a escucharte, que seguro que tienes mucho que decirle, y ellos espero que tengan mucho que decirte a ti, que preguntarte, y que os sirva también de ejemplo. Es una persona joven y que os sirva de ejemplo, que todo lo que tengáis ahí vosotros pues seáis capaces a muchos de aquí aunque no sea para publicar un libro, pero sí que os sirva esas herramientas de la escritura, de la lectura, de llevarlo a un papel y como digo, en esta sociedad en la que es tan importante ahora mismo la salud mental, la inteligencia emocional, que la lectura y los libros nos ayuden siempre a reencontrarnos a nosotros mismos y a seguir el camino que queremos llevar. Vamos a hablar de sentimientos, ¿verdad? Vamos a hablar de lectura y de poesía. Que la poesía, que hay muchos jóvenes que les da vergüenza la poesía, David, y no sé por qué, ¿sabes? Tiene la poesía como algo que da vergüenza, pues simplemente de esa rima y no, nada fuera de al final, cuando escuchéis canciones, al final son poesías también, son rimas, son sentimientos, y todo eso es muy importante. Así que nada, os dejo con él. Muchísimas gracias una vez más que estés aquí con nosotros, y espero que disfrutéis muchísimo de esta parada, de este reencuentro con él. ¿Vale, David? Gracias. Bueno, lo primero, buenos días. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Mercedes, por esta introducción. Es cierto que vamos a hablar de muchas de esas cosas que has contado. Y antes de presentarme, porque, bueno, más o menos ha hecho un breve resumen y os podría estar aquí contando mi vida, pero sería también mejor contarlo a través de las preguntas que tengáis preparados. Prefiero que sea a través de vuestra curiosidad que yo aquí soltaros una hora de contaros
cosas que me vayan surgiendo. Así que prefiero ver alguna mano levantada, que sé que la primera cuesta, sé que la primera es la más complicada, pero que a raíz de ello nos vayan surgiendo curiosidades que queréis preguntarme. Así que venga, es que la primera... ¡Uy! No ha costado nada. Me encanta. Así que muchísimas gracias, de verdad. Empezamos por aquí, lo vamos haciendo así. Y si os surge, más allá de que sé que tenéis alguna preparada, si os surge alguna más de cualquier cosa, digo cualquier cosa, sea de mis libros, de mis redes, de cómo trabajo, de cómo es mi vida, podéis preguntarme sin miedo a lo que, de verdad, lo que queráis. Lo más raro que me han preguntado, se lo comentaba antes a Javier, que me han preguntado en Valladolid, en la última charla que hice, me preguntaron, ¿Cristiano o Messi? Y digo, bueno, estamos en una charla de literatura, pero bueno, preguntadme lo que queráis, pero que vaya un poco acorde, ¿vale? Así que empezamos por aquí, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Ariana. María. No, Ariana. Ah, Ariana, perdona, no oigo muy bien. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue mi infancia? Pues mira, a raíz de eso vamos a acabar aquí. Mi infancia fue a las afueras de Valladolid, en una finca donde trabajaban mis padres y mis abuelos, y a raíz de todo aquello, mis padres me tuvieron a mí, obviamente, pero siempre me hice esta pregunta de por qué yo no tuve hermanos. Y fue porque en ese momento ni si las condiciones eran las posibles, y el acceder un poco a la ciudad era complicado en ese momento, o no había coche, las condiciones eran complicadas. Entonces, cuando no tienes hermanos, uno de los regalos que te hacen pues no suele ser juegos para mucha gente, por mucho que jugase yo con mis abuelos o con mis amigos cuando estaba en el colegio. Muchos de esos regalos en Navidad y en cumpleaños eran libros. Y va muy bien la pregunta para contarte esto, porque yo empecé a jugar con los libros. Yo me di cuenta de que las letras, más allá de meternos en un mundo de fantasía o imaginar o conocer personajes, yo los utilizaba para jugar. Os voy a poner el ejemplo de leer a Manolito Gafotas, conocéis la obra del Viralindo. Pues claro, un niño de 7 u 8 años que termina de leer a Manolito Gafotas, pues quiere seguir conociendo sus personajes y jugar con ellos. Y yo escribía pequeños textos sobre cómo jugaba yo con Manolito y el Orejones López y todos sus amigos. O cuando te regalaban un cómic, cosa que mi madre siempre me ha dicho y me lo recuerda, cómo recortaba yo las viñetas de Mortadelo y Filemón para crear mis propias historias. Y me echaba la bronca y me decía, algún día te las leerás y te gustará y te arrepentirás de haberlas recortado. Y en efecto me arrepiento de haberlas recortado. Entonces mi infancia fue un poquito, por ahí fue muy bonita, pero sí que es cierto que uno de mis principales juguetes eran los libros y las letras. Yo era el niño raro que cogía la enciclopedia de Larousse, el tomo verde por la letra M y me empezaba a leer pues todas las definiciones de la letra M y jugaba con crucigramas y sopas de letras, pero más allá de todo eso empezaba a escribir pequeñas cositas y estoy intentando resumir mucho avanzando cuando llegas a la ESO, a la educación secundaria, y te encuentras de lleno con, por ejemplo, grupos de música que no escuchabas en la radio. Y de repente aparece el rap. Y aparecen unos libros en el fondo de la biblioteca o de la librería que normalmente no lee nadie, porque se la tiene en un rincón. Digamos que la poesía siempre ha sido... pongamos una metáfora. Si en la mesa del salón está la novela, la poesía estaría en el desván, dentro de un baúl, debajo de todas las mantas. Eso sería más o menos dónde está, me decís que sí, dónde está la poesía, en una biblioteca, y está muy escondida. Entonces aquello era lo raro, lo que sonaba distinto, lo que a veces rimaba, y tenías mensajes que eran difíciles de descifrar. Y al mismo tiempo que sientes curiosidad por leer aquellas cosas, estás escuchando unos grupos de música que hacen algo completamente distinto a lo que estás normalmente acostumbrado a escuchar, por ejemplo, en los 40 principales. Aunque ahora ya se escucha más, pero cuando yo tenía 14, 15, 16 años, eso era rarísimo. Un grupo que se llame SFDK
y empieza a decir muchas palabras en un estribillo y empieza a contarte cosas que pasan en su barrio, le digo SFDK porque imagino que los conoceréis más, pero igual que SFDK, Violadores del Verso, Nach, Sharif, Rapsus Clay, que por aquella época para mí eran pues lo que se estaba moviendo en cuanto al rap. Entonces, si mezclas todo aquello... Me estoy enrollando con la pregunta, ¿verdad? si mezclas todo aquel caldo de cultivo y de que en ese momento estás en plena adolescencia y tienes ganas de expresar todo lo que te está pasando por dentro, y empiezas a pintar en las mesas y empiezas a escribir frases con los amigos, pues al final aparece como otro punto clave en esa época, que fue todo el caldo de cultivo, aparece Internet. Internet por aquella época no es como lo creéis y lo conocéis vosotras y vosotros ahora. En aquella época entrar en Internet había un chat, había un blog y había 4 páginas en las que podías ver determinado contenido, pero no como ahora, ni con los estímulos que tiene ahora el entrar en cualquier red social, que es algo demasiado rápido, incluso a lo que nos tenemos que adaptar. Pero en ese momento pues había un blog, que igual vuestros profes lo recuerdan, que era MNS Space y el antiguo y extinto Messenger. Y fue un blog en el que yo pues veía gente que escribía y que publicaba más o menos aquello que era como una mezcla entre el rap y una mezcla entre lo que veía en clásicos de la poesía. Y digo, ¿esta gente quién es? Pues son anónimos que están publicando aquí. Yo estoy escribiendo algo parecido para mi libreta, que está en un cajón. ¿Por qué no empiezo a publicar aquí? Y en aquel momento pues me atreví a publicar en aquel blog de MNS Space, pero luego surgió Blogspot, y luego WordPress, y luego MySpace, y luego Twenty, y luego aparece Facebook, donde te deja poner 400 caracteres, luego aparece Twitter, que te dejaba en aquel momento, no sé si eran 120 o 150, ya ni lo recuerdo, no se podían poner imágenes, no se podían poner vídeos, pero yo entremezclaba todo lo que ponía en los blogs con el acceso a las redes sociales y ponía mis enlaces del blog, y eso os hablo de hace 20 años. Cada vez me doy cuenta de que cuando van pasando digo, ya no soy tan joven. Y claro, hay un momento en el que ves que todo aquello va creciendo y aparece Instagram y me encuentro con una máquina de escribir en el desván de mi tía y empiezo a jugar con la máquina de escribir al mismo tiempo que estoy publicando en las redes sociales. Y las redes sociales quieren algo distinto, algo bonito, pero al mismo tiempo yo quería juntar lo analógico con lo digital. ¿Y qué mejor forma de juntar lo analógico con lo digital que es una máquina de escribir con las redes sociales? Pero al mismo tiempo yo escribía textos más largos para mi blog y aquello se estaba haciendo grande y cada vez entraba más gente y un día recibo un mail. Y ese mail era de la editora en ese momento de Espasas Poesía y me dice que le gusta mucho a todo aquello que llevaba mucho tiempo publicando y me dice que si quiero publicar un libro. Y eso era 2016 y creo que mi infancia ya no era tan infancia. y en 2017 se publica el primer libro, que es Abrázame los monstruos. Y hasta aquí voy a parar con la pregunta porque me he ido de mi infancia, pero creo que más o menos he hecho un pequeño recorrido y una pequeña introducción y ahora hablamos de los libros porque creo que el que habéis leído era Huir de mí, ¿verdad? Y así, mientras decidís quién levanta la mano, voy a beber un poco de agua. Sí, había más. La siguiente, por aquí. Luego vamos para allá. Que yo me llamo Ana y me gustaría saber de dónde viene el nombre. Vale. Pregunta del millón. Es una tontería. Pero cuando yo tenía, pues eso, pues mira, hablo mucho de Messenger, porque en esa época yo hablaba con mis amigos por Messenger, me tuve que crear una cuenta para escribir, y es un mail que a veces todavía sigo utilizando, aunque ya lo hemos pasado a comunicación@redri.es, pero no hace tanto yo seguía usando el mail, que fue en torno a 2000-2001, se creó. Y digo eso porque tiene referencia. Yo cuando me creé el nick,
yo estaba jugando un videojuego que seguramente que os suene, que es Final Fantasy. Y en Final Fantasy pues había dos personajes que me gustaban, uno era Red 13 y otro era Rinoa, junté Red y Rinoa, quedaba muy largo y mis amigos empezaron a cortarlo a Redri. Y mis amigos me llaman Redri de toda la vida, entonces empecé a firmar con ello. Lo tengo más cariño aún, porque al final es algo que surgió de familia, de amigos, y que me llamen mis amigos así y que luego firmar con ello y que la gente te conozca por ese nombre, pues es chulo. Mi padre me vacila con ello, ya viene Redri, pero es bonito, es bonito. Yo soy Ainhoa y Hola. me gustaría saber qué consejo le darías a alguien joven que quiere escribir pero le da miedo hacerlo. Bueno, pues ¿os escucháis todos las preguntas? ¿Me habéis escuchado? Vale, perfecto. Vale, pues ¿qué consejo? El consejo es que escriba y que no tenga miedo. Si yo en aquel momento que empiezo a publicar en aquel blog, y esta pregunta me la han hecho, porque en aquel momento hubo amigos que me preguntaban ¿y por qué estás publicando esto? Que lo puede leer todo el mundo, y cómo te sientes, y cómo te afecta. Estamos hablando de hace casi 20 años. Y yo esta pregunta la tuve. Y hoy puedo responder que si yo hubiese tenido miedo a publicar en aquel momento, si yo tuviese miedo a hacer lo que hago, a demostrar mis sentimientos, yo hoy no estaría aquí respondiéndote a esta pregunta. Yo no hubiese publicado ninguno de los libros, yo no estaría aquí disfrutando de mi trabajo, porque yo me levanto por la mañana y yo disfruto de mi trabajo. Yo me levanto por la mañana, me hago un café, doy 2 abrazos a la gata, hablo con mi madre y me siento en el escritorio a preparar cosas que tienen referencia con algo que era mi hobby, que era mi juguete, con el que empecé a jugar. Si yo hubiese tenido miedo a publicar, en aquel momento yo no estaba aquí. Entonces, cuando pierdes el miedo a hacer lo que realmente quieres y te hace disfrutar, pasan cosas bonitas. Puede que a veces no funcione. Tengo amigos que tienen pasión por su hobby y no funciona. Pero si no lo intentas, has perdido esa oportunidad. Y ya que voy a tirar por aquí para otra cosa, porque también suele dar miedo el mensaje A o la contestación o el comentario desde el anonimato, generalmente. Voy a hacer una pequeña y breve pausa para hablar del bullying, porque estáis en ese momento. A mí, a mis casi 40, me da igual que me pongan un comentario hiriente, porque yo me dedico a lo que me gusta. Y yo hago una captura de pantalla y se la envío a mis amigos y nos echamos unas risas. Porque es alguien anónimo que te ha escrito algo que no va a ningún sitio y te da igual. Pero en alguien que está empezando en algo o que le apasiona, sea la literatura, sea la marquetería, sea cocinar una paella, y lo quiera publicar en redes porque le apasiona y le gusta y quiere dar visibilidad a lo que está haciendo, un comentario puede truncar una carrera de alguien que tiene una ilusión por hacer algo. No permitáis eso, ni seáis los que ponen el comentario en anónimo para alguien que os da igual. Podéis hacer mucho daño con un mensaje, tanto haciéndolo como recibiéndolo. Así que tened mucho cuidado con ello. Y hasta aquí el breve inciso de eso. Más preguntas, por ahí. Bueno, ¿quieres decir algo? Ah, sí, hay varias. Voy un poco en orden. No te preocupes que te voy a contestar. Dime. Buena pregunta. No me voy a ir no me voy a ir a lo típico, porque podría hablaros de los clásicos que al final les he leído en mi adolescencia o incluso mucho tiempo después, y me quedan muchos en la lista que me gustaría leer y analizar o releer y volver a verlos desde otra perspectiva, que me ha pasado, por ejemplo, en el último libro, luego os hablo un poquito de él. Y os diría, os recomendaría libros que me han marcado, pero recientemente, o autores, sobre todo autores, para que busquéis. Me gustan mucho los contemporáneos, con los que yo convivo. ¿Por qué? Porque veo cómo están viendo la propia realidad desde otro punto de vista. Por ejemplo, en Valladolid me gusta cuando voy a un micro abierto y conozco a los autores que van allí, porque muchos ya son colegas, y ver cómo ellos ven el mundo desde
que estamos viviendo o que están sintiendo ellos mismos. Os podría decir Miguel Cornejo, Irene de Witt, María Sotelo, pues porque esos son de Valladolid, igual les tenéis, igual les conocéis menos, pero que sean más conocidos y que estén dentro de más o menos de mi generación, pues igual o Sara Búho, Miguel Gane, o Patricia de Benito, o Irene X, Elvira Sastre. Cuando les lees, sientes que estás conviviendo con ellos de cierta forma, porque es la misma generación de letras. Obviamente, léete al Miguel Hernández, léete a Lorca, léete a Garcilaso también, ¿por qué no? O a Quevedo o a Góngora, porque tienes que conocerlos, es nuestra cultura. Y si no tienes conocimiento de ello, mal vamos. Tenemos que saber lo que tenemos detrás, hay que leerse la Celestina, aunque nos cueste, o el Tenorio, pero hay que tenerlos aquí, en la mochila, como un recurso, haber pasado por ellos hasta llegar a nuestros días con la literatura que estamos conviviendo, porque creo que es bastante interesante leer con la que convives, como te he dicho, para ver desde otro prisma todo. Porque se nota mucho el cambio de quién escribe en una ciudad y quién escribe en otra. Y ves la visión que tiene desde otro punto de vista. Y es bastante bonito verlo. Por allí. Ahora voy para allá. Es que estaba esperando aquí. ¿Tienes algún ritual o costumbre cuando vas a escribir o te llega una inspiración? Sí. Más que ritual, yo al final es como... Bueno, sí que podría ser un poco ritual, pero voy por épocas y cuento un poquito por qué. Cuando ya te empiezas a dedicar más profesionalmente a esto, yo normalmente escribo por la noche, así, como base. O sea, yo termino de cenar, me pongo un café o colacao y me pongo hasta lo que esté. Hay veces que estás 1 hora, hay veces que estás 2, hay veces que son las 6 de la mañana y ves el amanecer. Pero cuando ya te empiezas a dedicar a esto un poquito más profesionalmente, a sobrevivir de esto, tienes que buscarte los horarios, porque si tú tienes que contestar un mail para venir a la Rinconada a las 10 de la mañana, no te puedes haber acostado a las 8 porque has estado escribiendo toda la noche. Entonces, hay épocas en las que hay menos trabajo, como decir, fuera de escritorio. Por ejemplo, en el verano casi hay poco movimiento tanto de ferias como de presentaciones, o el primer trimestre del año. Sí que se suele venir también más a centros, visitas, a charlas, pero suele ser casi también más en el segundo trimestre, de cara a final de curso. Aunque bueno, hoy estamos aquí, estamos en el primer trimestre del curso y se agradece también. Entonces, en esas épocas, como seguramente haya menos trabajo por la mañana, yo las destino más a escribir. En mi invierno me cuesta un poco más porque odio el frío, pero vivo en Valladolid. Y luego en verano pues disfruto mucho porque hace calorcito, abres la ventana y disfrutas de la temperatura de por la noche y le dedico largo. Entonces, esas 2 épocas, por la noche disfruto más de escribir, pero al final voy escribiendo casi en cualquier lado. Antes llevaba una libreta, ahora llevo el blog de notas del móvil o el propio WhatsApp y luego lo paso todo. Y luego que yo hago otro tipo de contenido. Escribo para los libros, pero publico en redes. Entonces, publicar en redes, al final también como que lo profesionalizas un poco. Disfruto de crear el contenido, pero lo que es el tema de estar publicando en redes tienes que tenerlo preparado con tiempo. Por ejemplo, hace 15 días estuve en Marruecos y no sé si habéis visto mi Instagram, por ejemplo, o TikTok. Pues yo voy poniendo una frase diaria desde la máquina de escribir. Y lo que estoy haciendo ahora para hacerlo completamente distinto es llevármelo de viaje. Entonces, cuando yo voy de viaje, grabo contenido. Pero, por ejemplo, el otro día en Marruecos estaba grabando lo de abril y mayo, porque voy con un tiempo de antelación para que aquello que estoy haciendo en redes tenga un porqué, tenga un hilo conductor, tenga algo más atractivo que simplemente la frase que publico a diario. Y esa frase, pues muchas veces voy en el bus, voy en el coche o iré en el tren a Valladolid y si me surge algo, pues la apuntaré y tendré más contenido para seguir creando, más allá de ponerme a escribir para los libros desde mi escritorio. Más o menos te he contestado, aunque me suelo enrollar.
la poesía conecta con el alma, conecta con los sentimientos, conecta con tus emociones y generalmente cuando leemos una novela nos podemos llegar a sentir identificados con algún personaje o con las cosas que hace. Pero la poesía yo pienso que va más allá, porque a veces juntamos unas cuantas palabras que no tienen mucho que ver entre sí y descifran un sentimiento o una emoción. O un poema que dices, esto me estoy sintiendo completamente identificado con las emociones que pasan por estas palabras. ¿Qué pasa? Que la sensibilidad normalmente la tenemos retraída, tapada. No sabría escoger, fíjate, la palabra para decir. Nos da miedo, nos da miedo decir te quiero. Nos da miedo decir te quiero a mamá, nos da miedo decir te quiero a nuestros hermanos, a nuestra propia familia. Eso sí, pasamos por la calle y alguien nos mira mal o se salta un semáforo y le mandamos a la mierda. Y decimos cualquier improperio. En cambio, ser sensibles ya no con nuestra familia, con nuestros amigos, cuesta. Cuesta darnos un abrazo, cuesta decirnos te quiero. Y creo que la poesía hace todo eso contrario. Despierta lo que no nos atrevemos a decir. Tengo una frase de uno de mis libros que dice: la sensibilidad es un superpoder que puede cambiar el mundo, en este caso el mío. A través de decir lo que yo siento, el mío se ha cambiado. Y a veces cuesta decir te quiero. Una cosa muy importante, cuando lleguéis hoy a casa, decirle te quiero a mamá y a papá. Y a vuestros hermanos, y a vuestros abuelos si los tenéis. Porque no sabéis cuánto va a ser la próxima vez que se lo vais a poder decir. Por lo cual, aprovechad eso, si no, a través de las palabras. Escupid vuestras palabras en un papel, según os sintáis, y decidlo, y leerlo en alto, y ver cómo estáis. Y eso ayuda a sanaros, mentalmente y emocionalmente, os lo aseguro. Si no me equivoco, antes has dicho que se notaba mucha diferencia cuando un autor escribe desde un sitio a otro. ¿En qué crees tú que se diferencia eso? Pues simplemente el modo de vida. Imagino que no es lo mismo vivir en Sevilla que vivir en Bilbao, o que vivir, por ejemplo, en un país nórdico. Cuando vives, por ejemplo, en Islandia y tienes 4 horas de luz en invierno, imagino que igual te retrotraes un poco más a ti mismo. Si ves un país en el que tienes 20 horas de luz, estás más en la calle, estás más con tus amigos, tienes más vida social y eso a la hora de leer, yo creo que a la hora de escribir afecta y a la hora de entender el modo de vida creo que también. Desde mi punto de vista, ¿eh? ¿Cuál es el libro que has escrito que más te ha gustado? No sé si habéis escuchado, he dicho que cuál es el libro que más me ha gustado escribir. Pues esto es como escoger a quién quieres más, a papá o a mamá. Pues es complicado. Todos tienen su porqué, a todos les tengo cariño. El primero porque es el primero. Y piensas que jamás vas a publicar un libro. Primero que no piensas que vas a publicar un libro. Yo en 2014, 2015, cuando ya tienes un cajón lleno de libretas en las que has estado escribiendo, piensas, ojalá algún día tenga un ejemplar para que mis padres lo pongan al lado de la enciclopedia Larousse de tomo verde y pueda tenerlo ahí y decir, papá, mamá, he hecho esto. Claro, llega un momento en el que te ofrecen publicar el primer libro. Y publicas el primer libro y jamás piensas que vas a publicar un segundo. Es más, tengo la prueba de que en el primero, si le cogéis, hay un texto y según termina está el siguiente y el siguiente, y muy pegados, uno con el otro. Están casi solapados y la maquetación es terrible. Además, mi editora me lo dijo, dice, David, o sea, no metas tanto material que tienes aquí para 2. Y yo, no, quiero meter todo y quiero meter más, y escribiéndola en plan de, quiero meter también esto y esto. Y me dijo, no se puede. ¿Por qué? Porque yo pensé que nunca iba a publicar otro. Luego, obviamente, publicas el segundo tuve la suerte de que me dieron el premio, y dices, ¿qué quieres más, al primero o al segundo que dando el premio? Y así, entonces, es complejo. Podría darte un detalle de cada uno. El primero, pues ya te he dicho, porque es el primero. El segundo, me parece que la maquetación y la estructura es la mejor,
aunque el tema es bastante triste porque es un desamor, es el que habéis leído, ¿verdad? Huir de mí. Ahora, si queréis, hablo un poquito de él. El tercero porque lo escribí, lo tenía que escribir durante la pandemia y a mí no me apetecía escribir nada y no me salía nada, pues imagino que casi como a todos, cada uno le pasó algo completamente distinto. El cuarto es completamente distinto a los otros, porque si veis el trabajo que yo he hecho en redes, pues yo quería de alguna forma juntar un poquito todo aquello e hice un diario de frases, que además están todas ilustradas. Y el quinto es un homenaje a muchos autores. Yo tenía material para escribir un poemario, pero igual se me quedaba un poquito corto y yo había escrito hace mucho tiempo un poema en homenaje a Neruda. Y mi editora dijo, ¿por qué no hacer lo mismo con otros autores? Entonces me puse a investigar, a jugar con algunos que ella conocía, a otros que no conocía y quería ver qué era. Y me acuerdo que en aquel año igual me leí en 2 meses como 40 o 50 libros de un montón de autores que luego les escribí, desde mi punto de vista y con mucho respeto, un homenaje. Entonces voy pasando por distintas estaciones y a cada una de las estaciones es un autor. Pero no sabría cuál decirte, porque cada uno tiene su toque. Te puede decir el que está todavía en el borrador, que tengo que entregarlo a final de mes para que se publique en abril. No lo sé. Cada uno tiene su momento y cada uno me recuerda a un punto en concreto. Es que es muy difícil escogerlos. Y luego que tengo una suerte que las ilustradoras son todas maravillosas y han hecho unas portadas preciosas. Por aquí. Casi me caigo de culo. Yo me había olvidado del premio y me había olvidado de escribir y de todo. Yo estaba en un momento muy malo, así te lo digo. Yo estaba escribiendo sobre un desamor, así, y lo habéis leído. Y luego, aparte, se me había acabado el contrato en la escuela que yo estaba trabajando, yo soy maestro de educación infantil. Entonces estaba en casa de mis padres, sin saber qué hacer, si terminar el libro, si no terminarlo, si ponerme a estudiar, meterme en una biblioteca 10 horas para sacarme la plaza de educación. No tenía ni idea de qué hacer con mi vida. Y cuando lo terminé, mi editor, antes me acuerdo que tuve una reunión con mi editora en aquel momento, Belén Bermejo, y me dijo, David, habrá que publicar un segundo. Y yo, y fue el punto ese de, voy a publicar un segundo. Yo seguía escribiendo para El Cajón. Y claro, fue en el momento en el que decidí, o me pongo a estudiar o me pongo a terminar el libro. Y lo terminé y se lo entregué. Y me olvidé de aquello, pero me olvidé del libro, pero completamente. Yo seguía escribiendo lo mío, pero me olvidé del libro. Y allá por, no sé si fue diciembre, enero, no sabría deciros, yo entré en la página de la editorial, que tiene un perfil con cada uno de los autores, y se me ocurrió pues entrar al mío, a ver qué ponía. Y al final de todo, pues trasteando por la página web, había un banner de publicidad que ponía «Premio Espasa». Por curiosidad pinché, como pinchas en cualquier historia. Las bases del concurso. Tener un poemario, enviarlo, DNI, digo, lo tengo aquí. O sea, enviar, tal, y me olvidé de aquello. Y no sé, creo que fue un 18 de marzo, recibí la llamada que me cambió la vida, porque fue cuando pude decidir si quería apostar por dedicarme a esto. Y me llamó mi editora y yo venía de correos de enviar libros firmados y cosas que tenía yo en mi página web. Y digo, no voy a subir por el ascensor que se va a cortar la llamada. Y estaba en el portal de casa de mis padres y me dijo, David, ¿estás bien? Digo, estoy genial. Y dice, pues que sepas que eres el nuevo Premio Espasa. Y me hice así. Me apoyé contra la pared y digo, estás de coña, Belén. Y dice, no. Y dice, enhorabuena y nada. Hasta ahora. Seguí escribiendo y me ha dado la oportunidad de poder seguir publicando el resto de libros. También el hecho de ser constante, de no parar ni en mis redes, ni de venir aquí, de ir a Tenerife, de ir al otro lado, de echar muchas horas en el escritorio y hacer todo lo posible por sobrevivir y seguir escribiendo todos los días un poquito y disfrutando de ese juguete que
que empezó cuando era niño. Tengo dos. ¿Cuál fue el libro que más te costó realizar? Posiblemente el último. O sea, bueno, el segundo no quería acabarlo, porque no me apetecía seguir profundizando en ese pozo. Y seguramente el último porque fue casi una labor de... Yo lo digo que fue mi TFG de los libros, porque le dediqué horas y horas y horas a estudiar y analizar a autores, a cómo escribían o darle la vuelta de tuerca a cómo le hago el homenaje a este autor. Por ejemplo, a Miguel Hernández le escribo una carta. A Lorca imagino que no lo hubiesen asesinado. A Miguel Delibes hago una enumeración de sus obras en un poema sobre Castilla. O sea que cada uno tenía que darle un toque distinto para que no fuese repetitivo. Y luego leerte muchos libros de cada uno de los autores. Por lo cual yo creo que fue el más complejo porque luego también tienes la carga de decir... Quiero hacerle un homenaje que salga bien, que sea correcto desde el respeto y que se entienda lo que quiero hacer. Entonces, posiblemente es el más trabajado ese, o sea, que más me ha costado. Y luego sí que podría decir que a lo mejor el tercero, que hablo de mí mismo, pero del amor más importante, que es el amor a nosotros mismos. Y hablar desde el amor propio es complicado sin que suene egocéntrico. Entonces a ese me costó también, esa parte. ¿Crees que Instagram o TikTok ha cambiado la forma de leer o escribir poesía? Perdona, que no te he oído. Que si crees que Instagram o TikTok ha cambiado la forma de leer o escribir poesía. Ha cambiado, pero ha ayudado a leerla. Y te digo por qué. Yo sé que las redes sociales son algo inmediato. Algo que si en los primeros 2 segundos no nos atrae, pasamos al siguiente, ¿vale? Hasta ahí dejémoslo. Pero ocurre algo. Y se nos ha criticado muchísimo a la nueva generación de escritores de poesía por el propio hecho de lo que escribir no es poesía, porque está en las redes, porque se viraliza, porque habéis vendido libros, porque... Sí, pero me acuerdo de un librero en Gran Canaria, que yo voy a hacer una firma allí y me estuvo comentando. Dice, sí, que os critiquen todo lo que queráis. Pero donde antes había una estantería, ahora hay 3. Dice, se venden los vuestros, pero se está leyendo también a Neruda, se está leyendo a Miguel Hernández, se está leyendo... ¿Por qué? Porque no los conocían. Y ahora están donde están vuestros libros. Y se llevan el vuestro y el otro. Por lo cual, puede ser criticable por muchas formas, por la inmediatez, porque yo es cierto que si yo pongo un texto muy largo en mis redes sociales, se lee muchísimo menos, pues están en las estadísticas, que una frase corta. Porque la frase es muy fácil de compartir y queda muy bonita. Y encima yo intento hacerlo que sea atractivo, desde otro lugar del mundo, que poner la musiquita, desde la máquina de escribir, que queda muchísimo más bonito que a mano, por ejemplo. Pero si eso es una chispita para que alguien abra la puerta de una librería, yo ya he hecho algo importante. Si aquí hoy a alguien le ha gustado lo que yo he escrito y alguien se compra otro libro, aunque no sea mío, es otra chispita. Y en eso consiste un poco la poesía, en incendiar cosas que están aquí dentro. ¿Cómo decide qué experiencia o qué emociones merecen estar en los libros? ¿Perdona? ¿Cómo decides qué emoción o qué experiencia de tu vida merecen ser parte de tu libro? No lo decido. No me corto, como decía antes, no tengo miedo a decir lo que siento. Si hubiese tenido miedo, no estaría aquí. Hay veces que cuando estás en un recital o perdona, o cuando estás en un momento sensible y te toca leer algo en concreto y aunque estés con público y lees algo de que te toca más, dices, igual he hecho aquí todo. Y ha pasado. Yo cuando está mi madre en un recital no puedo leer el texto de mamá porque me infla a llorar. O en algún momento en el que estás un poco más sensible o te está tocando aquello que habías escrito, si no vas preparado, si no vas concentrado, rompes.
Pero eso también es bonito, es porque te emociona lo que estás leyendo y eso es porque lo has publicado y no has tenido miedo a hacerlo. Por eso os digo que escribir, demostrar lo que sentís, porque es lo más bonito y eso es la poesía. Despertar algo que... ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, no, es la frase hecha. ¿Pero qué es poesía? ¿Qué pensáis que es? Una pregunta retórica, no hace falta que me contestéis ni lo busquéis en la RAE. La RAE tiene una definición, perdonad, ahora no me acuerdo exactamente de la definición, que me la tenía aprendida de memoria por una charla TED que hice. Pero la poesía va más allá de las palabras, va más allá de lo que haya escrito aquí, va más allá de lo que pueda escribir alguien, va más allá de algo que te haya emocionado. La poesía es algo pequeñito. La poesía es algo insignificante que te hace... Y de repente dices, era esto. Hace ya un tiempo, con una amiga, con otra escritora de Valladolid, estábamos en una presentación en la Casa Zorrilla. Y detrás de la mesa donde estaba presentando otro autor había una maraña de cables. Y le digo, María, eso es el amor. Y me dice María, joder, es verdad. Es ver todo desde otro prisma, desde otro punto de vista. Es como el fotógrafo que yo no tengo ni idea de fotografía, pero si un fotógrafo entra aquí, vas a ver dónde está la luz, vas a ver por dónde entra y vas a ver hacer una foto increíble. Yo intento hacerlo con lo que veo. Yo escribo de mi familia, de mis amigos, de lo que me pasa a diario, de donde viajo, de hoy estar aquí y contárselo a mis padres mañana. Yo cuando salga aquí lo primero que voy a hacer es llamar a mi madre y me va a preguntar, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal en Sevilla? Mi padre me va a preguntar, ¿has comido bien? Porque para él es lo más importante. Pero es que eso es lo importante, decirle a tu padre que has comido bien y que estás bien. Para mí la poesía es llegar mañana a casa y que haya un plato de comida, que esté mi padre, que esté mi madre, que les cuente lo que ha pasado aquí, o que me cuente mi padre lo que ha pasado en el huerto que tiene. ¿Por qué? Porque yo sé que un día voy a entrar por esa puerta y mis padres no van a estar. Y lo importante es llegar mañana, entrar por esa puerta y darles un abrazo, que me cuenten lo que quieran, que les cuente yo lo que quieran que ha pasado aquí. Por eso es tan importante que lleguéis a casa y deis ese abrazo y que digáis que les queréis, a vuestra padre, a vuestra madre, a vuestros amigos. Cuando salgáis aquí, llama a la abuela, dile, abuela, te quiero. Eso es lo más importante, eso es la poesía, que te haga descifrar algo que no sabías cómo podías escribirlo o cómo expresarlo. Y me callo. Otra pregunta, que me enrollo. Y ahora. ¿Cómo consigues ese equilibrio entre lo íntimo y lo que los demás pueden llegar a sentir? Es que yo no busco el equilibrio. Busco decir lo que realmente siento. Y si a veces pasa como una pluma, bien. Y si pasa como un torrente, que se lo lleve todo. Hay veces que escribes cosas que nadie llega a comprender. Y hay veces que escribes algo que abraza a todo el mundo. Puedo leeros dos poemas distintos y seguramente con uno no os enteréis de nada de lo que yo estaba pasando en ese momento y nadie se siente identificado. Pero si os leo el poema de mamá, algo nos va a llegar a todos, porque todos tenemos mamá, o la hemos tenido. ¿Queréis que os lea algo? ¿Del libro del que habéis leído? ¿Tenéis alguno en concreto que os haya gustado, os haya marcado? 26 segundos, vale. No sé por qué creía que vais a decir o 26 segundos o Grecia. A ver dónde lo tengo. Le tengo marcado, sí, le tengo marcado porque en los recitales es uno de los que leo. Y por cierto, no lo traigo nunca, pero grabé un disco que se llama Inviérname, que resume un poco los 3 primeros libros, para el momento de spam, pero lo grabé con un músico de Valladolid, que es amigo mío de toda la vida, que toca varios instrumentos y decidimos, pues como llevábamos haciendo recitales bastante tiempo, pues decidimos grabarlo, ponerles música y lo tenéis en Spotify, en YouTube o donde queráis. Y 26 segundos está grabado con una melodía muy bonita.
Perdonad. Se llama 26 segundos, además, porque otro autor de Valladolid que se llama Miguel Buquet escribió un libro por aquel entonces que se titulaba 26 segundos y me preguntó, David, ¿para ti qué son 26 segundos? Se lo entregué y me dijo, ¿lo puedo poner de prólogo en mi libro? Y ese fue el prólogo de Miguel Buquet que se titula 26 segundos. Una inconforme, no disfrutas del momento, la que se arrepiente cuando todo ya ha pasado, la que se cansa de echar de menos. Un segundo, tú. 2 segundos, una mirada bajo la niebla, 3 segundos llegar a tiempo a los miedos de tu corazón, 4 segundos para no decir a tiempo lo que sientes, 5 segundos para susurrar al oído, no te vayas. 6 segundos, un abrazo perfecto, 7 segundos esperando que mires atrás en una despedida, 8 segundos, la angustia de salir a flote de tus labios. 9 segundos cayendo en las ruinas de Grecia, 10 segundos que se escapan en nuestra cuenta atrás, 11 segundos para perder contigo riendo a carcajadas, 12 segundos de silencio para decirte que te quiero. Soy ese idiota que quiere más del pasado que del presente, el que mira de reojo al futuro sin ilusión. Soy tiempo que se esfuma como tú, somos este instante y daría todo lo que tengo por inundarme en esta habitación con un poco de amor abrazado a tu espalda. Todo. 13 segundos, yo. 14 segundos para ver sentir la magia que produce darte la mano por primera vez. 15 segundos tiene mi amor. 16 segundos para odiar un ya llegará. 17 segundos para saltar sin parar con nuestra canción. 18 segundos para arrepentirte por una oportunidad perdida. 19 segundos para perder todos los trenes que pasaban por la curva de tu sonrisa. 20 segundos para estar, quedarte y no fallar. 21 segundos enredado entre tus sábanas. 22 segundos para saber que la suerte no es tenerla, es tenerte. 23 segundos de terremoto chocando contra tu corazón. 24 segundos sin respirar el invierno de tus lágrimas. 25 segundos, una vida a tu lado, cuando sabes que solo tienes 26. 26 segundos, nosotros. Pero el pasado ya es pasado y tú sigues siendo una putada en mi presente. Muchas gracias. Eso eran los 20 segundos, mientras excavabas en un pozo y no querías salir de... Pero bueno. David, has venido a regalarnos este tiempo que estás aquí con nosotros, pero ellos tienen un pequeño detalle también Algo me han contado. para ti y queremos que lo... Me pongo a un lado. Bueno, me leo otro mientras baja. Leo otro mientras baja, en serio. Otro cortito. Mira, con el que empieza el libro tiene un secreto. Y es que el libro yo seguía escribiendo cuando publiqué Abrázame los monstruos. Pero el capítulo se estaba convirtiendo en algo que yo ya no quería, que era un desamor. Entonces, hay un capítulo del primer libro que se titula El monstruo que me abrazaba las madrugadas de invierno. Y cuando está en el auge, cuando está en el mejor momento, hay una frase que es: dentro de los límites del infinito, entre tu pelo y mi nariz, ese es mi universo favorito. Y la siguiente página empezaba con este texto. Y cuando se estaba maquetando, llamé a mi editora y dije, esta página quítala, por favor, porque pasaba del blanco al negro, era la autodestrucción de algo que, pues, de un amor. Eso se tituló Grecia y da comienzo al segundo libro y dice: hay veces que uno se enamora hasta el fondo, hasta el fin del mundo, y empiezas a subir, subes, subes, subes. De esas veces en las que empiezan a creer en imposibles, si subes, subes, sigues subiendo. De esas veces en las que te abrazan muy fuerte y comienzas a volar. Subes, subes, cada vez más alto. Te empiezas a enamorar del vértigo, sin miedo, sin control, sin paracaídas. Subes, ya no ves el suelo. No importa nada no saber pilotar. Entonces,
Sueltan tu corazón cuando lo tenían abrazado desde lo más alto de la exosfera y caes. Y se rompen pedazos tan pequeños que es imposible volverlo a reconstruir. Sabes que podrías sacar a Grecia de las ruinas, pero no a mi corazón. Y la hostia no es de la caída, la hostia es de la realidad. Gracias. Abrázame, será todo lo que hago. Me voy, me marcho, me despido de lo que fuimos. Pero abrázame. Se borrarán todos los mensajes. Se olvidarán todas las miradas. Incluso las que hacían temblar. Se apagarán todos los sueños. Y quedarán irreconocibles todos esos para siempre que dijimos Santa Cruz. Todo se fumará cuando me dé la vuelta. Me marcho a otro lugar. Puede que el viaje sea largo. Nuestra red se ha roto. La cuenta atrás ha empezado. Ya no hay nada más que perder. Ya no queda nada por demostrar. Sácame una sonrisa para evitar que se amargue. Dime algo para poder recordar que no duele. En el recuerdo de un hasta siempre que no quiero que termine. Abrázame, quiero que me abraces y me rompas. Quiero saber si todavía queda algo dentro que nos una. Y poder grabarlo en mi memoria. Abrázame para saber que no se queda vacío. Este cuerpo tuyo sin olvido. Abrázame. Abrázame fuerte, que no tengo miedo. Abrázame hasta doler. Muy bien, muchas gracias. ¿A qué cuesta ponerse delante de una cámara? No, de verdad, muchas gracias. Espero que os haya gustado el libro, que lo hayáis leído con cariño. Y si no os ha gustado, también lo podéis decir, que no pasa nada. O sea, es así. Hay gustos para todo, igual que con la música. Buena elección de la música. Llevo todo el año escuchando este disco de Radiohead, sí. O sea, es No Surprises, creo que era esta, sí. Continuamos, no sé el tiempo que tenemos, ni... Ya. Se nos ha quedado corto, son 60 minutos contigo, se nos ha quedado bastante corto. Se nos ha quedado corto, ¿verdad? Pues, bueno, Si tienen un regalo, además tienen un regalo para ti. Bueno. Yo lo que sí te voy a... Antes de nada, quería, pues, sobre todo, daros las gracias primero por leerme, segundo por aguantarme este ratito, por la acogida aquí en La Rinconada, de verdad, ha sido un placer, o sea, os lo agradezco de corazón. Gracias. Nosotros te invitamos a que vuelvas a La Rinconada. Yo encantado. Se ha quedado, yo creo que se nos ha quedado muy cortito porque la verdad que fíjate el número de preguntas que había para Sí. ti, yo creo que se han quedado más también en el tintero porque al escucharte hablar pues gusta, porque remueves esos sentimientos, porque al final no es fácil que alguien se desnude ante nosotros y que cuente en la primera pregunta nada más, ¿no? De tu infancia ya... Me ya lío, perdonad. te has abierto muchísimo y bueno, me gustaría que hubiera otro espacio donde pudieras seguir hablando de todo y cada uno de tus libros, que seguro, mínimo, este público nada más lo vas a tener para ti.
Pues encantado de volver, de verdad. Ellos tienen otro detallito ahora que hacerte. Yo sí sé que, bueno, sí me gustaría que no dejaras tampoco tu faceta de maestro, porque es muy importante, porque yo siempre digo que el arbolito desde chiquitito, y es importante que haya docente, que haya maestro que inculque esos sentimientos, esa calidez con la que tú hablas y ves el mundo desde chiquitito, porque sé que se crearán grandes pensantes, grandes lectores. Es bonito cuando aparecen los padres con el niño que ya no están de infantil y vienen a las firmas y te cuentan que leen tus libros. Es muy bonito. Algún día, Sí. no sé si... Que intentes compaginarlo, y le sigas fomentando ese gusto por la lectura. Nosotros, ahora le vais a dar ese detalle, yo lo que os invito a vosotros no a quedaros solo en esta parada otoñal con Redri, sino que aprovechéis todas las semanas que tenemos por delante con Estación de las Letras, que intentéis ir a todos los encuentros que tenemos con autores, sea de poesía, no sea de poesía, porque al final yo supongo que aquí a la mayoría de vosotros os gustan las lecturas cuando estáis aquí, y si no, seguro que de aquí van a salir nuevos lectores. No tiene que ser de poesía, hay infinidad ya no de campos temáticos, sino de libros que os puede gustar. Solo tenéis que encontrar el que verdaderamente os despierte ese interés, pues, para seguir buscando, ¿no? y soñando. Yo siempre digo que los libros, que el teatro, que la música, Igual que la cultura en sí... chispita está en otro, Claro. en otro punto, que no sea la poesía y no Que a pasa lo mejor nada. es la poesía, pero es otra lectura, o incluso el teatro, la música, al final os hace soñar, os hace quereros a vosotros mismos también, como Nos hace imaginar, y es bastante habláis, importante. imaginar, sí. Yo siempre digo que el libro es el mejor amigo que puede tener una persona, porque os lleva a donde vosotros queráis, a donde queráis vosotros que os lleve también el libro. Así que aprovechar Estación de las Letras, aprovechar esta parada otoñal para seguir conociendo, porque cuando os acercáis y que lo conocéis de verdad a los autores que están detrás de estos libros, al final vosotros no solo os convertís en lectores, sino convertís también en escritores, aunque solo sea en nuestra mente, porque seguro que estáis a solas, en vuestro escritorio, con vuestro móvil, en la cama, y seguro que estáis pensando lo que os gustaría escribir o lo que os gustaría decir a otra persona, pero que al final no llegan a materializarlo. Y es importante, ¿no?, que aunque sea con vosotros mismos, lo hagáis. Vamos a pasar a que te den ese detalle, y de verdad agradezco que estés aquí hoy con nosotros. Un placer, de verdad. Nosotros. Ojalá volver otra vez, pronto. ¿vale? Qué bonito. Por parte del instituto. Muchísimas gracias, de verdad. Es el primer colegio que me da un diploma. No te la de ella. Gracias, de verdad, por el detalle. Bueno, vamos a hacer una foto Ah, grupal sí, y sí, por acaba favor. la...